Buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir a esta formación especializada para este seminario que hemos preparado en un tema en la que la persona que nos acompaña hoy, Berta, es experta en cuanto a accesibilidad cognitiva. Muchos de vosotros veo algunas caras que os dedicáis a estos temas y que estáis más acercados a lo que son temas relacionados con la accesibilidad. A otros se nos escapa un poquito más lo de la accesibilidad cognitiva. A algunos si nos preguntaran, bueno, ¿esto qué es, verdad? ¿De qué viene Berta a explicarnos o de qué tiene que ver? Porque todos hablamos de la accesibilidad universal. Bueno, para que veáis la importancia que tiene este tema, que resulta que hay una ley de atención de los derechos de las personas con discapacidad en España y se ha modificado, que ya sabéis lo difícil, que es modificar leyes, se modificó el año pasado solo para dar importancia a una parte específica de la accesibilidad, que es la accesibilidad cognitiva. Y todos pensamos, cuando decimos accesibilidad cognitiva, pues en Manuel, mi vecino que tiene discapacidad intelectual y que tiene dificultad para entender las cosas y si se lo pongo más fácil, mejor. O las personas con parálisis cerebral que utilizan esos pictogramas para comunicarse. O María, mi amiga sorda, que va con un intérprete de lengua de signos. Y en el O también están las personas mayores. Berta nos va a explicar, nos va a centrar en qué significa esto y nosotros, cada uno desde su punto de vista, porque veo que aquí hay personas que trabajan, gracias a las personas del centro que podéis haber hecho un hueco para mejorar nuestra atención a las personas que tienen dificultad cognitivamente de ubicarse, de relacionarse, de interaccionar, y también a quienes trabajáis con personas con discapacidad de otro tipo o para quienes nos movemos en el mundo con personas diversas que necesitan comunicarse, que necesitan acceder a todo. Para ello está Berta, que Berta es una experta, Berta Bolsulowski. Berta es arquitecta, Berta es diseñadora, tiene un montón de premios y de publicaciones relacionados con lo que es cómo mejorar, a ver si soy capaz de resumir todo lo que haces, ¿vale? ¿Cómo es capaz las ciudades y los entornos mejorar relacionado con la accesibilidad o relacionado con cognitivamente cómo nos movemos por ellos, para que nuestra vida sea más fácil, sean ciudades más usables, espacios más usables y en los que las personas podamos comunicar mejor? Esto todo lo he definido en una frase, ella lleva años dedicado a ello y como eres quien nos puede ayudar en esto, aquí te dejamos. Bienvenida. Gracias. A este que es tu centro, en el Gracias. Centro de la red de Inserso, que como bien sabes nos dedicamos a la atención a personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias, y en el que también hay personas que agradezco a las personas que han venido, la directora y el personal del CRMF de Salamanca, que también es otro centro de Inserso, y personal, tenemos suerte que está también el personal de Alcuéscar. ¿Dónde estáis? Que nos veo. Por ahí, personal del CRMF y del CANF, que es otro centro de atención a personas con discapacidad física de Alcuéscar, de una ciudad aquí, de al lado de Cáceres, ¿vale? Profesionales distintos, muchas gracias por venir. Como sé que te vas a poner de pie y vas a hablar para todos, yo prefiero estar con los compañeros y gracias a todos por haber estado. Me parece muy bien, ¿vale? Muchísimas gracias. Nada. Bueno, Maribel, muchísimas gracias por tu recepción. Como es un poquito tarde y la presentación es larga, voy a empezar mientras Maribel está acomodada. Perfecto. Y voy a empezar realmente diciendo que, bueno, soy arquitecta y me muevo en el ámbito de la accesibilidad universal. He hecho de todo en mi vida, debo decirlo, por eso algunos se preguntan cómo ha llegado esta mujer, primero por la edad que tiene y a estos conocimientos. Pues después de hacer muchos años de arquitectura, de urbanismo, de centros históricos, me fui a hacer cooperación internacional y conviví con la diversidad más absoluta en países como Honduras, Guatemala, México, Costa Rica, Venezuela. Bueno, me moví por tantos lugares con la diversidad más absoluta de condiciones de vida, en Haití, República Dominicana. Imaginaos todo lo que es la experiencia que he tenido encima, y cuando volví de todo ese espasmo cerebral que sufrí durante 10 años de cooperación, me quedé sin estudio en Madrid, porque claro, ya me había ido y ¿quién me conocía? Ya no me conocía nadie, no me reconocía nadie. Y estábamos en unos años difíciles de la arquitectura. Y entonces hice un máster de accesibilidad universal
donde había accesibilidad física, accesibilidad sensorial, y dónde estaba la cognitiva, dónde estaban las personas con diversidad intelectual, dónde estaban las personas con deterioro cognitivo leve, los mayores, las personas con demencia, con Alzheimer, con frontotemporal y tantas otras demencias que me vuelven loca. Y luego, ¿dónde estaban las personas con autismo? ¿Y dónde están las zonas de juego que hay que construir para que los niños con discapacidad intelectual puedan jugar de verdad y se identifiquen con las zonas de juego? Pues de eso no había nada. Entonces, en 2011, fijaos, me puse a trabajar en el tema de accesibilidad cognitiva y ya como una loca me lancé a crear una metodología de diseño para la accesibilidad cognitiva, que luego, conociendo a las personas, me di cuenta de que tenía que estudiar neurología de la conducta espacial para ver qué pasaba en el cerebro de las personas con discapacidad intelectual, con deterioro cognitivo, con Alzheimer, con autismo, qué pasaba en el cerebro y ese cerebro qué espacios necesitaba. Fijaos, neurología de la conducta espacial, neurociencia, es decir, yo trabajo en accesibilidad cognitiva, neurociencia y arquitectura. Entonces, empecemos ya a ver qué es lo que hice yo con la accesibilidad cognitiva. En principio, voy a hablar de estos temas, voy a ir un poco rápido, voy a hablar de accesibilidad, de neurociencia y arquitectura rapidito, recomendaciones para el diseño y voy a presentar unos vídeos de los trabajos que yo he ejecutado. A pesar de que Maribel ha comentado que la nueva ley incorpora la accesibilidad cognitiva, por razones de índole estratégica, política o de investigación insuficiente, la arquitectura en la ley no está incorporada. Están incorporados los pictogramas y la lectura fácil. Entonces, falta que el Estado asuma esto. Yo soy la primera que manda cartas, correos, se presenta al defensor del pueblo, hago de todo para que se incluya la palabra entornos y arquitectura en la ley, que no lo incluye, pero luego no especifica nada. Es decir, para trabajar con accesibilidad cognitiva hay que trabajar con una metodología, como he hecho yo. Sí, se puede incorporar mi metodología o cualquiera otra metodología que se haya inventado por ahí o creado por ahí. Pero hasta ahora no existe dentro del código técnico, que es el código que a los arquitectos nos dice cómo tenemos que diseñar accesibilidad universal, no hay nada en el código técnico relacionado con la accesibilidad cognitiva. Estamos con un vacío enorme. Pero ahí lo voy llenando yo a través de los últimos 15 libros que he escrito, donde esto está volcado, que podéis descargar vosotros porque algunos son gratis y otros sumamente baratos. Entonces, primero, entonces, yo tengo un protocolo sistemático para la seguridad espacial y la salud de las personas. ¿Cuál es ese protocolo? Las constantes de mi protocolo son la orientación y el direccionamiento espacial. Es decir, la constante es que yo tengo que diseñar para que las personas se orienten en el espacio. Cuando vosotros entráis por allí, entráis y no sabéis para dónde ir. Pues lo que yo diseño es específico para que las personas se orienten y se direccionen en el espacio. Y eso es el modelo para diseñar espacios accesibles, espectro cognitivo. Pero luego, como os dije, se me despertó como arquitecta la curiosidad por la neurociencia, porque era insuficiente que como arquitecta yo diseñara para personas con Alzheimer. Era insuficiente. Yo no sabía cómo resolver los problemas que me presentaba el Ayuntamiento de Madrid en los centros de día de personas con Alzheimer. Entonces tuve que incorporar variables físicas, sensoriales, perceptivas, cognitivas y emocionales, que ¿dónde las estudié? Las estudié en un documento, en un libro de 800 páginas que se llama Neurología de la Conducta y Neuropsicología. Y yo me especialicé en neurología
del comportamiento y la conducta espacial de las personas. ¿Os queda claro esto, esta evolución complicadísima para una arquitecta? Vale. Entonces, primero tengo que decir qué es orientación. Pues orientarse en el espacio significa poder llegar a un sitio porque hay elementos suficientes que me direccionen. Eso es orientación, porque navegación era lo que hacía Colón, orientarse por las estrellas, pero aquí no me puedo orientar por las estrellas. ¿Dónde está el baño? Pues ¿dónde está la sala de actos? ¿Dónde está el salón de actos? ¿Dónde está tal cosa? Pues no lo sé, porque no hay suficiente información a través del diseño del espacio. El diseño debe orientar y direccionar a las personas, ¿vale? Entonces, orientar significa incorporar elementos suficientes para que yo pueda ir de aquí hasta allí. Y navegación es algo más libre. La navegación la hacen las personas en el monte, los marinos en el mar, eso porque tienen incorporado en su cerebro un GPS cerebral que los lleva a todos lados. Pero desgraciadamente las personas mayores con deterioro cognitivo, con Alzheimer, las personas con discapacidad intelectual, no pueden hacer navegación, necesitan hacer orientación. Y entonces tenemos que saber qué es la orientación para reducir precisamente las condiciones de diseño que desorientan a las personas, porque hay personas que tienen dificultades para percibir la localización relativa de los objetos en relación consigo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que tropiezan contra todo, que tienen problemas de percepción. Es dificultades para percibir la localización de los objetos en relación consigo mismo. Es una persona a la que le pasa esto, ¿vale? Que en general sucede con el Alzheimer precoz, especialmente con el Alzheimer precoz. Desorientación de dirección, no saben representar la dirección. Vete hacia la derecha, y a lo mejor no van a la derecha, van a la izquierda porque tienen un problema puede ser una persona que no tenga ningún problema intelectual, pero que tiene el problema de, ¿cómo se llama?, de lectura, dislexia, que tiene dislexia. Tenía una amiga psicóloga que era inteligentísima, pero tenía dislexia, y siempre me decía, ¿me dices dónde está la derecha? Entonces, personas que se desorientan en ese sentido. Otras personas que tienen incapacidad para tomar como base los puntos de referencia circundantes. Vete al lado de la farmacia, no sé dónde está la farmacia, pero si has ido ayer, no sé dónde está la farmacia. Eso pasa con personas con deterioro cognitivo. No tienen que tener Alzheimer, pueden tener un poquito de deterioro cognitivo. Y hay otras personas que no hay manera de orientarlas porque su confusión es total. ¿Cómo reconoce el cerebro? Imaginaos una persona que llega a una ciudad que desconoce. ¿Cómo su cerebro, ¿vale?, reconoce el espacio, los entornos? Tenéis que pensar que yo ahora voy a hablar de cerebro, no de personas, porque el cerebro es realmente donde está todo en la persona. Están las emociones, están los aspectos motrices, la percepción, la cognición, todo lo sensorial. Entonces, ¿cómo reconoce el cerebro? Para comprender los espacios, llegar a un destino, hay varias rutas que puede tomar el cerebro. El cerebro, ¿vale? ¿Cuáles son esas rutas? La ruta espacial. Entonces, ¿quién tiene que dar la ruta espacial? ¿Vale? Al cerebro. ¿Quién le brinda al cerebro la ruta espacial? ¿Quién se la brinda? ¿Cómo? ¿Quién dijo algo? ¿Qué dijiste? La vista, el plano. Claro, el espacio, lo que se ve en el espacio, ¿vale? O sea que la ruta espacial es la arquitectura, es el entorno el que orienta. Mi cerebro, igual que el vuestro, tiene un GPS cerebral, no sé si eso lo sabíais. El cerebro tiene un GPS cerebral que son las neuronas de lugar, las neuronas de dirección, eso está en el cerebro nuestro. Por lo tanto, el cerebro reconoce con su propio GPS cerebral
los espacios construidos y los entornos abiertos. Es decir, la ruta espacial es la arquitectura la que orienta y direcciona. Orienta y direcciona cuando está capacitada como diseño para eso, pero la mayor parte de los entornos y la arquitectura no orientan, desorientan. Cuando yo llego a un teatro, nunca sé si tengo que ir para, por ejemplo, los teatros del Canal de Madrid, que son 5 teatros, cada uno tiene un color, rojo, verde, amarillo, negro, pero no está puesto el color en ningún sitio. Entonces, ¿para qué le ponen el color, el nombre, si luego yo no me puedo orientar y me pierdo dentro de los teatros del Canal? Entonces, la ruta espacial es realmente la arquitectura, el diseño el que tiene que orientar. Pero resulta que, ¿qué pasa? Que cuando la arquitectura no es suficiente para orientar, hay que poner señales. Y esas señales son la ruta escrita en la zona temporal del cerebro, la ruta gráfica, occipital, parietal y temporal, ¿vale? Y la ruta del símbolo numérico, que es importantísimo, porque se descubrió que hay una zona específica en la zona temporal del cerebro, en una circunvolución, que recoge los números, los niños van aprendiendo números, y cuando tienen Alzheimer, recuerdan los números que han aprendido cuando tenían 3 años. Por lo tanto, el elemento gráfico, el símbolo numérico, es muy importante en la orientación. ¿Vale? Entonces, estas son las rutas que debe tomar el cerebro para orientarse en un entorno o en un edificio. Cuando el edificio, desde el punto de vista del diseño del arquitecto, del ingeniero, del arquitecto técnico, no es suficiente, ahí tenemos que ponerle mensajes escritos, mensajes gráficos y mensajes numéricos. ¿Habéis comprendido la complicación de la accesibilidad cognitiva? Es decir, ¿lo consideráis fácil? ¿Qué me decís? No, ahí hay una persona que hace no, el resto no. Yo os pido por favor que participéis, porque como si no me quedo sola aquí encima de esta tarima y no me gusta estar encima, me gustaría estar ahí con Maribel, ¿vale? Sentadita ahí, hablando con vosotros, pero si lo hacemos así, no puedo veros y me gustaría que participarais. Bueno, entonces tenemos que los componentes del diseño son la ruta de identificación espacial, que es el modelo para diseñar, que os voy a mostrar ahora. Luego hay rutas de identificación no espaciales, que complementan al proyecto de entorno o arquitectura, que es léxica, gráfica del símbolo. Y luego, lo más complicado va a ser incorporar los patrones de escenarios espaciales. ¿En base a qué? En base a mis estudios sobre neurología de la conducta espacial. Yo he creado unos perfiles de funciones neurológicas para cada una de las cuales asigno un tipo de diseño diferente. O sea, me lo he inventado todo, ¿vale? Eso lo tenéis en los libros, ¿vale? En mis libros, claro, yo escribo lo que pienso, lo tengo que volcar en libros, porque si no me vuelvo loca, porque tengo tantas cosas adentro que mis neuronas se explotan. Entonces, esta es la ruta espacial, es un proyecto de arquitectura. La ruta espacial no es otra cosa que un proyecto de arquitectura, que puede estar bien hecho como este o mal hecho como tantos otros. Entonces, este proyecto es un edificio en Austria, que es un centro de personas mayores, algunas con Alzheimer, deterioro cognitivo y deterioro físico. Está en un parque, está dentro de un parque, de tal manera de que las personas que están aquí o aquí, que bajan por un ascensor, salen y pueden circular libremente por el parque, que es un parque público. La ruta léxica son los paneles que yo coloco, evidentemente, cuando no hay información, ¿qué hago? Pues no tengo más remedio que decir área cognitivo, sala tal, y aquí le pongo los pictogramas. Luego, aquí tenéis, pero la ruta léxica y gráfica, aquí tenéis la ruta gráfica, aquí tenéis la del color y de la forma. Lo tengo que mezclar, es decir,
lo que tengo que hacer es ver cómo funciona el edificio e ir poniendo todo lo que le falta al edificio mediante lo que llamo la ruta léxica y la ruta gráfica, ¿vale? ¿Vais comprendiendo más o menos? Sé que no es fácil, pero están los libros para eso, porque esto es una aproximación a un tema. ¿Alguno de vosotros había leído algo de esto? Levanten la mano. Una mano. Una. Maribel se ha ido, o sea que es la única que podía haber levantado la mano. ¿Habéis leído? Vale. ¿En dónde lo habéis leído? ¿Perdona? Cosas mías. Vale. Pues mira, me siento muy satisfecha de por lo menos haya alguien que lo haya leído. Ok, sigamos porque si no. Y luego la ruta del símbolo, como veis, ahí hay unos números que en un pasillo terroríficamente largo de un centro de día municipal le hemos puesto esto para decirle vete al 4, vete al 5 y rápidamente la gente con Alzheimer se va al 4, se va al 5, además con un añadido que es el 4 está en el pasillo naranja, el 1 está en el pasillo amarillo, etcétera, etcétera, ya que los colores, que son contrastantes con el entorno, también orientan a las personas. Este es el modelo para diseñar espacios accesibles, espectro cognitivo, que inventé, entre comillas, si lo inventé porque he tenido que coger de todos lados e inventar un modelo para diseñar. Entonces, es un método innovador y participativo. ¿Por qué participativo? Porque yo empecé a trabajar con personas con discapacidad intelectual, fusionándome con ellos, viendo sus dificultades y aprendiendo todo de ellos para hacer mi modelo, que luego ellos utilizaron para evaluar espacios. O sea, yo he trabajado con Afañas evaluando espacios como este, por ejemplo, con personas con discapacidades intelectuales. Y hay equipos ya formados con este modelo en evaluación de espacios. La sensibilización, por supuesto, sensibilización y desarrollo de proyectos, diseño, diagnóstico, evaluación en accesibilidad. Eso lo hago todos los días para los centros y residencias del Ayuntamiento de Madrid, que tiene personas con problemas físicos, deterioro cognitivo y demencias. Aunque lo llaman Alzheimer, realmente son demencias, ¿no? Y luego, entonces, el resultado es un método y un modelo participativo para la comprensión de entornos y edificios. Porque lo que yo he creado es un vocabulario espacial de lugares responsables de la creación. Yo no inventé los lugares están ahí. Lo que hice es crear un marco con nombres, que los vamos a ver ahora, esto es tal cosa, esto es tal otra. Y con eso, las personas con discapacidades intelectuales aprendieron a evaluar las dificultades del espacio. Es decir, entraban a un edificio y ¿ahora dónde voy? No sé. Entonces, ahora sí pueden describir la dificultad que tienen. Es decir, este modelo sirve tanto para describir tus dificultades en un espacio como para que luego hagas un proyecto mejorando y solucionando esas dificultades. La accesibilidad cognitiva es un vocabulario espacial, elementos propios del diseño, ¿vale? Pero esos elementos tienen que ser capaces de comunicarse con las personas. Si este espacio no se comunica con una persona con Alzheimer, con deterioro cognitivo y discapacidad intelectual, hay que ponerle algo, hay que cambiarlo, hay que pintarlo, hay que ponerle mensajes o elementos gráficos, pero terminar haciendo que si entra un grupo de chicos con síndrome de Down aquí a hacer una presentación, sepan desenvolverse tanto en el edificio como dentro de este espacio. ¿Por qué? Porque el espacio tiene todas las condiciones para comunicarse con las personas. Bueno, mi modelo para diseñar se basó en, perdonen porque a veces le doy a uno y resulta que le tengo que dar al otro. Que esto, desde el punto de vista del diseño, le falta tamaño, por lo menos para mis deditos. Entonces, el modelo, mis primeras investigaciones se basaron en la clasificación internacional del funcionamiento de las personas, que es un documento tan grande, que me tuve que centrar únicamente en los temas de orientación espacial.
pero en ese momento yo no sabía qué hacer, entonces trabajé básicamente con elementos de la percepción, Gestalt, por ejemplo. Y entonces muchas claves las podía encontrar en la lectura de la Gestalt, pero otras no sabía dónde, porque la Gestalt no analiza el porqué de las cosas, te dice, esto es así, si usted pone rojo y verde, va a resaltar el rojo sobre el verde, pero ahora explíquemelo, y no lo explica. Por lo tanto, la Gestalt me permitió hacer análisis de la percepción sensoriales y de la percepción solo en el comienzo. Y entonces aquí, este es mi modelo para diseñar espacios accesibles, espectro cognitivo. Esto es lo básico del modelo. ¿Qué es? Es fundamental lo primero y principal. Imaginamos que estamos entrando por la puerta de este edificio. ¿Lo percibo desde que entro? ¿Sé cómo es el edificio? ¿Puedo percibirlo? ¿Puedo saber desde la entrada? No, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo primero que tengo que hacer es neutralizar el efecto laberinto. Si un edificio es muy complejo, puede ser buenísimo, pero ser muy complejo. Lo que tengo que hacer es estudiar la complejidad del edificio y neutralizar el efecto laberinto, porque es el primer elemento de confusión dentro de un espacio. Puede ser un parque, puede ser este edificio, puede ser un teatro, puede ser una vivienda. Las viviendas que tienen 1000 metros cuadrados pues son como un teatro, más o menos, ¿vale? No, yo no sé porque yo no sé cómo son las viviendas de 1000 metros cuadrados, pero me puedo imaginar que una persona que vive en un palacio a lo mejor necesita un cartel que te diga el baño está aquí, ¿vale? No lo sé porque allí yo no vivo. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es neutralizar el efecto laberinto, que es la confusión interna del diseño, principal barrera para que el espacio se comunique con la persona. Luego es importantísimo, ¿veis? Esto es un laberinto, entonces tengo que acoplar todos los encuentros. Cuando yo llego, imaginaos que entráis ahí, llegáis al fondo y tenéis un pasillo a la derecha y un pasillo a la izquierda. ¿Qué es eso? ¿Está bien acoplado ese espacio, pasillo derecha, pasillo izquierda, con el centro, con ese hall de entrada? Acoplar significa que cuando yo entro y veo el fondo un pasillo, tengo que ya saber que tengo que ir por la derecha o por la izquierda. Eso es acoplar. Si no está bien acoplado, eso se llama encrucijada. Y una encrucijada es fundamental porque me está indicando que el efecto es laberíntico. O sea que lo que tengo que hacer es resolver todos los laberintos de todos los edificios, ¿vale? Los laberintos están muy bien como diversión, pero no como uso cotidiano. Porque si yo estoy trabajando y soy ciego, estoy trabajando y soy ciego, o estoy trabajando y tengo discapacidad intelectual, porque es un derecho para la persona con discapacidad intelectual trabajar, pues esa persona necesita que el efecto laberinto del edificio donde esa persona está trabajando se resuelva como sea, con formas, con colores, con letreros, con números, con gráficos, con lo que sea. O bien diseñar mejor el edificio, porque los arquitectos pecamos de diseñar bastante mal, muchas veces, lo he hecho yo muy mal cuando no sabía nada de todo esto. Aunque luego el edificio sea muy bonito y tenga una fachada maravillosa y estéticamente sea estupendo, pero resulta que cuando tú te metes ahí dentro no puedes circular, no te puedes orientar. Bueno, entonces hay que eliminar todos los obstáculos del diseño, o sea, todos los papeles que se colocan en todas las paredes, los cuadros, los papeles, los corchos, y dejar el espacio limpio para que yo me pueda orientar en base al diseño con sus elementos referenciales. Y luego, claro, cuando el edificio no me habla, tengo que crear referencias con señales de texto, gráficas o simbólicas. Entonces, lo principal, estos son, lo que comenté antes, son principios universales. Si no hay esto, no hay accesibilidad cognitiva. Eso está en este libro, que lo voy a dejar en la biblioteca, estupendamente descrito, ¿vale? Entonces, estos son principios universales: el efecto laberinto, acoplar, eliminar obstáculos del diseño,
referencias y referencias de lugar. Esos son modelos, principios universales. Pero luego el arquitecto me dice, ¿y cómo diseño? Entonces, estos son los principios del diseño. Venga, señor arquitecto o señora arquitecta técnica, le voy a decir qué tiene usted que hacer. Pues lo que tiene que hacer usted es crear efectos umbrales en los espacios longitudinales. ¿Qué quiere decir? Os ponéis en ese pasillo largo de allí. ¿Qué veis al fondo? Un montón de cosas ahí. Pues el efecto umbral es desde el momento que yo estoy entrando en el pasillo, ese de la derecha o en el de la izquierda, me voy encontrando con umbrales que me van marcando cada tantos metros dónde estoy o hacia dónde voy. El umbral es el punto que me dice, estás en buen camino, estás encaminado, o te quedan todavía 200 metros. Eso es un umbral. Eso es un principio de diseño, porque el diseñador, cuando tiene un pasillo tan largo, como esto de este edificio, o cualquier otro, ¿vale?, tiene que ir poniendo elementos que le sirvan a las personas, primero para saber que están en buen camino, y cuidado, porque en el Alzheimer hay problemas de memoria. O decirle cada tantos metros, que además esos metros para las personas con deterioro cognitivo de Alzheimer tienen que ser más cortos que para las personas que andan por ahí por la calle. Entonces, ese umbral le dice, tu baño está aquí mismo, tu baño está a 1 metro, ¿vale? Entonces, marca el umbral, va marcando tu camino para que no te pierdas. Y para que sepas que para allí te vas a encontrar con tal cosa y que para allí, cuando vuelves, te vas a encontrar con la salida. El efecto agrupación-segregación es un fenómeno de la percepción y las referencias, como dije antes, son las gráficas o de texto. Los principios del diseño. El efecto umbral. El efecto umbral es esto que hicimos en las universidades, porque los alumnos entraban y no encontraban las aulas. Entonces hemos creado elementos que señalen como umbrales, umbral de entrada azul, umbral de salida verde, ¿vale? Y el efecto agrupación, segregación es esto, el amarillo resalta de los azules, eso es Gestalt. Yo percibo el amarillo porque me salta al lado de los azules que se repiten, ¿vale? Y luego referencias e inferencias de las formas. ¿Qué es esto? ¿Me podéis decir qué es esto? Una cesta. ¿Pero qué es? Un edificio con forma de cestas. O sea, ese señor es un fabricante de cestas que lo que quiso es referenciar su edificio y lo construyó en forma de cesta. Bueno, entonces, estos son los componentes del diseño. Aquí no hay ningún arquitecto, me parece, ¿no? O arquitecta. ¿No hay ninguno? ¿Arquitecto? ¿Arquitecta? ¿Nadie? Bueno, pues, ¿dónde está? Hola. Arquitecto técnico. Mira, da lo mismo, arquitecto. Yo soy arquitecta. Entonces, ¿cómo organizo ahora el edificio para que se entienda? ¿Qué hago? ¿Cómo lo diseño? Imagínate que te encargan, tú eres de un equipo y te encargan, a mí me toman como asesora equipos de arquitectos que diseñan hospitales y les digo, tienes que hacer, lo primero que tienes que hacer es que el nodo de entrada, que es el acceso, nodo es un punto, otro punto, otro punto. ¿Qué es un nodo? Un punto de encuentro. La entrada es un punto de encuentro donde se encuentra el pasillo con este hall, es otro punto de encuentro, es un nodo, ¿vale? Entonces, lo que tienes que hacer es diseñar tu nodo de acceso de tal manera de que reciba, informe y oriente. Si no, no es un nodo de acceso, es una encrucijada. Entonces, si yo voy a diseñar un centro de Alzheimer, lo primero que tengo que hacer es un nodo de acceso que se entienda para que los visitantes, los parientes, las personas cuidadoras, con sus familiares con Alzheimer, sepan que entran a un lugar seguro donde aquí está la información, donde aquí están los baños, no haya que acompañarlos. Ese es el nodo de acceso. Te tiene que informar de todo
lo que está en el edificio, recibe, informa y orienta, ¿vale? Eso es el nodo de acceso, que también es el nodo de salida. Cuidado, porque si no señalamos que es la salida, tampoco vamos a encontrarla. Luego, el nodo en secuencia es el punto donde se encuentra ese pasillo con el hall. Eso es una encrucijada, perdonen, pero es así. Cuando yo llego al fondo y no sé si tengo que ir a derecha o izquierda, ese punto es donde me planteo, ¿para dónde voy? Eso se llama encrucijada. Y yo lo convierto entonces en un nodo en secuencia para que oriente y direccione. Entonces, en el nodo en secuencia me dice que tengo que ir para aquí o bien que tengo que ir para aquí. Y luego, los nodos centralizadores son ese hall inmenso de entrada, otro hall centralizador es un patio, etc. Me voy a ir más rápido porque voy a llegar aquí a la 1:30 y no habré terminado. Luego están los circuitos, ¿vale? Que son los circuitos, que son los pasillos, que relacionan y dan acceso a actividades. ¿Cómo los aclaro? ¿Cómo digo dónde están las cosas? Pues las digo mediante guías, como vimos antes, mediante contrastes de color, mediante distancias, son formas de referenciar esos pasillos para que las personas no se pierdan. Y yo inventé, bueno, realmente no lo inventé yo, lo inventó Ramón y Cajal, los espacios que son los sinápticos. ¿Qué quiere decir un espacio sináptico para vosotros? ¿Qué sería un espacio sináptico? ¿Cómo? Tal cual. Si la sinapsis no se encuentra en el edificio, es que hay una encrucijada. Veis que en el 95% de los edificios no hay sinapsis. Hay encrucijadas, ¿vale? Eso hay que resolverlo. Una vez que tengo el edificio diseñado de esta manera, ¿mediante qué? Mediante una secuencia comprensible. Es decir, los usos, las actividades tienen que llevar una secuencia. ¿Por qué una secuencia comprensible? Porque el cerebro funciona por secuencias, ¿vale? Si mi cerebro está acostumbrado a que yo haga determinadas secuencias, cuando le rompo al cerebro una secuencia, me despista y no sé qué hacer. Cuando, por ejemplo, me mandan un correo electrónico diciendo tienes que rehacer un proyecto, me rompen la continuidad de mi cerebro, porque yo pensaba que ya lo iba a cobrar y en lugar de cobrarlo lo tengo que modificar. Pues lo mismo pasa en el espacio. ¿Por qué? Porque los cerebros funcionan así. Yo estoy acostumbrada a salir del dormitorio e ir al baño. Ahora me cambian el lugar del baño y entonces se rompió la secuencia del cerebro, ¿vale? Entonces, las secuencias comprensibles tienen que ser en base a estructuras circulatorias accesibles que se lean en plantas, secciones y alzados. Luego, ¿por qué? Porque las secuencias optimizan la ejecución mecánica de la secuencia motora, sobre todo en personas con discapacidades intelectuales y deterioro cognitivo. No le cambien el baño a la señora, porque ya no va a llegar nunca al baño. Bueno, necesitará 2 meses de adecuación. Y luego, secuencia previsible. Esto es importantísimo, saber que le falta poquito para llegar mediante algo que lo anuncie. Eso, por ejemplo, no sé si alguno de vosotros trabajáis con autismo. Pues si alguno de vosotros trabajáis con autismo, la persona con autismo necesita que la secuencia previsible es saberla antes, 1 hora antes de dónde tiene que ir, porque la secuencia previsible, si no la tiene, es un problema de conducta. Y con las personas con Alzheimer también. Bueno, y aquí tenéis un plano de un centro de día municipal donde hemos puesto el nodo de acceso que hemos resuelto, el nodo en secuencia que hemos resuelto, porque ahí no había nada resuelto, y una serie de elementos de circulación que se van relacionando y resolviendo los problemas de ausencia de sinapsis mediante elementos gráficos de texto e incluso auditivos. Aquí tenéis elementos de información. Una cosa importantísima, por ejemplo, es este plano. Este plano es un panel de información a la entrada del edificio que me informa dónde están las cosas. Pero fijaos,
que realmente es la forma del edificio. Este es un edificio que tiene un patio central, donde a la derecha es actividades en verde y a la izquierda actividades en amarillo. El panel de información refleja la estructura del edificio. Voy a hacer un comentario del panel de información que hay aquí afuera, que se nota que es antiguo, ¿verdad? Porque el piso 8 está en la parte de abajo y el piso 1 está arriba. O el 8 está abajo y el 1 está arriba. El 1 tiene que estar abajo, el 0 tiene que estar abajo, y 2, 3, 4. Yo he visto un 8, pero claro, si este edificio tiene 2 plantas, no puede haber un 8. O sea que no sé qué leí yo. Bueno, el tema, que yo entro en todos los edificios y veo que la planta 0 está arriba, la 1 sí, para abajo, y la última planta, que es la planta 125, está abajo. No, hay que hacerlo al revés, ¿vale? Y en general me costó mucho leer, a mí me cuesta mucho leer los planos de emergencia que hacen los bomberos y las empresas de emergencia, porque ponen los planos todos iguales, en todos lados. Entonces me cuesta, tengo que leer así, tengo que leer de costado, o muchas veces leer así el edificio. Mirad los planos de emergencia y lo vais a entender, los de aquí, miradlos, porque cuando yo me enfrento con un pasillo, para mí el plano de emergencia me tiene que indicar el pasillo en la misma dirección, y lo normal es que no sea así, que el plano esté siempre puesta de la misma manera. Bueno, yo no los pongo así, claro, pero bueno, los de emergencia tienen sus directrices. Aquí tenéis elementos de información parcial, aquí un elemento ambiental, y estos son los nodos que como no existen, los creo yo, ¿vale? Aquí tenéis, esto era un caos en un campus de un centro de enseñanza profesional, era un caos total, hasta que fuimos nosotros y fuimos resolviendo edificio A, edificio B, cada uno de un color, con sus enlaces, es decir, las soluciones fueron pactadas con los espacios mediante el aprovechamiento de las funciones espaciales, ¿vale? Es decir, aprovechamos el edificio, no lo podíamos tirar, pero catalogamos todo el edificio, pusimos las referencias, pintamos de diferentes colores y los alumnos ya no se pierden, porque se perdían se perdían el edificio, porque eran todos los salones iguales, y perdían los exámenes por eso. Aquí tenéis lo mismo, esto orienta a la zona deportiva, los colores de cada uno de los edificios, estos elementos de información, en suelo, en paredes, depende también todo esto del usuario. No se puede hacer lo mismo para un niño pequeño que para una persona con deterioro cognitivo, con Alzheimer, o para jóvenes que están en un centro, en un campus de educación profesional o una universidad, porque realmente los estudiantes aguantan todo. En cambio, las personas con Alzheimer no, tenemos que ser mucho más cuidadosos. Y no digamos niños con autismo, tremendamente cuidadosos. Aquí tenéis el campus, y entonces, ¿qué es el índice de accesibilidad cognitiva? Los que quieran lo pueden solicitar. Es esto que está aquí, que es un formulario donde se van poniendo unas valoraciones, página por página, son unas valoraciones. Eso está en este libro, que lo voy a dejar en la biblioteca. Entonces, en el libro está el índice de accesibilidad cognitiva, explicando cómo evaluar cada nodo de acceso, cada nodo en secuencia, cada sinapsis, cada circuito. Dice cómo hay que evaluar y el resultado es: no hay accesibilidad cognitiva, o 100% de accesibilidad cognitiva. Esto lo hicimos con un proyecto de investigación con personas con discapacidades intelectuales. Entonces, previamente evaluamos 3 edificios. Luego hicimos el proyecto de adecuación a la accesibilidad cognitiva y volvimos a hacer la evaluación con otros grupos diferentes. Y el resultado fue increíble, porque entendían el espacio, empezaron a sentir que el espacio puede hablar con ellos. Entran al edificio y se encuentran con información suficiente. Y van a la escalera de la derecha y saben que esa escalera los lleva a tal sitio o a tal otro. Y que la zona de alumnos es azul,
la zona de profesores es verde o la zona de dirección es amarilla. Y que los pasillos, esos de 200 metros, están resueltos con umbrales. Eso está aquí explicado y está esto, pero que el que lo quiera lo tiene Pilar. Para el que lo quiera lo puede pedir o me lo pide a mí, yo se lo mando por correo electrónico, ¿vale? Pero esto queda en el centro, ¿vale? Sigamos. Y ahora llegamos a la parte más compleja. Bueno, no sé, esto también es muy difícil todo esto, ¿no? O sea, arquitecto, tú puedes incorporarte a un equipo y explicarle al equipo lo que yo he contado. ¿Se lo puedes explicar? ¿Seguro? Pero es muy difícil. ¿Es muy difícil? Es difícil cambiar los hábitos de diseño y de proyección. Tienes razón. Y me estaba acordando del nuevo hospital de Salamanca, Sí. que si por algún motivo pudieras visitarlo, es impresionante la desorientación y lo mal diseñado que está. Claro, pero es que el problema no es solo... El problema es la educación, es la enseñanza de la arquitectura. Yo vivo mandando correos electrónicos al director de la Escuela de Arquitectura. Nunca me ha contestado. Creo que le mandé 20. Sí. Y nunca me ha contestado. El director de la Escuela de Arquitectura se cree que por tener un titulazo o un premio de no sé qué, creo que no tiene ningún premio, puede hacerlo todo. Pero ¿sabéis cuál es la consecuencia, el resultado de esta manera de diseñar? Los voy a decir. No nos llaman a ningún congreso internacional. Congresos de psicología, no hay arquitectos. Congresos de neurología, no hay arquitectos. Congreso de salud, no hay arquitectos. Arquitectura y salud, no va nadie. Nosotros damos cursos de arquitectura y salud en el Colegio de Arquitectos y van 20. Y un curso de BIM van 250. Entonces, es un problema de la enseñanza de la arquitectura, por lo que acabas de decir, es el problema de la enseñanza de la arquitectura y luego los colegios de arquitectos. Pero oiga usted, si con esto puede usted trabajar, aprenda esta metodología, desarrolle algo, piense usted también. Mis amigas me dicen, mis amigas arquitectas, es que tú hablas muy difícil. Pero una me llegó, mi íntima amiga arquitecta, me llegó a preguntar, pero tú vas a hablar a psicólogos, ¿pero por qué tienes que hablarle a psicólogos? Porque son los que me entienden. En cambio, los arquitectos no entienden nada. Ni quieren hacerlo. No quieren hacerlo. Lo único que quieren trabajar es con la huella de carbono, que me parece maravilloso, pero esto es importantísimo porque estamos trabajando para un usuario diverso, que si no vamos haciendo adecuaciones a su diversidad, vamos a hacer muy mal todo lo que hacemos, empezando por las escuelas, porque yo también trabajo para autismo. Bueno, sigo. Ok, entonces, lo que hemos visto ahora es este lado. Lo que hemos visto es el modelo para diseñar espacios accesibles espectro cognitivo, que es la seguridad espacial cognitiva. Yo lo llamo accesibilidad cognitiva o seguridad espacial cognitiva. Cuando le pongo la neurología de la conducta espacial, le sumo este enfoque a este y me da un diseño único, que no es igual para una escuela, que para un hospital, que para un centro de Alzheimer, que para un centro de día de personas con deterioro cognitivo o físico. Entonces, el diseño final es el sistema de apoyo de la seguridad espacial cognitiva, lo que vimos ahora, yo lo llamo sistema espacial de apoyos, más la certeza que me la da la neurociencia. Esto está bien porque se adapta, la certeza, se adapta al cerebro de una persona con Alzheimer. La certeza me da porque este edificio se adapta para que la educación sea inclusiva, porque le incluyo al diseño elementos que necesita un niño con parálisis cerebral, un niño con autismo, una niña con síndrome de Dravet, un niño con síndrome de Down, ¿vale? Entonces, ese diseño
ese diseño es la certeza, la neurociencia, que se la sumo a la seguridad espacial cognitiva, que es lo que yo acabo de contar, que todos los edificios tienen que tener accesibilidad cognitiva, todos, pero la certeza la saco de la neurología, de la conducta espacial, de los grupos específicos. ¿Cuáles son los atributos del diseño y de la arquitectura para favorecer la formación de mapas mentales? Porque al fin y al cabo lo que necesito es que la persona pueda organizarse un mapa mental y funcionar en el espacio, ¿vale? ¿Qué informaciones son importantes para generar una señal de dirección, de comprensión del vocabulario espacial? ¿Qué informaciones son importantes? El diseño arquitectónico, las formas, los colores, porque los colores son tan importantes o más en algún caso que las formas, más las referencias escritas, las gráficas y los números, ¿vale? ¿Y cómo influye el diseño sobre el sistema atencional y la memoria, que son funciones imprescindibles para el desenvolvimiento espacial? ¿Cómo activo la memoria? Memoria de corto plazo, que es lo que se le borra a las personas con Alzheimer. Recuerdan a la abuelita. Las personas con Alzheimer recuerdan a su abuelita, pero no se acuerdan de que el baño queda a medio metro, ¿vale? Es memoria de corto plazo, que la tienen bloqueadísima, el Alzheimer, ¿vale? Entonces, ¿cómo influye el diseño sobre el sistema atencional y las memorias, que son funciones imprescindibles para el desenvolvimiento espacial? Entonces, ¿qué es lo que hice yo? ¿Por qué pongo la foto de este señor? Este señor, que murió ya, lo consideraron un genio, se llamaba Christopher Alexander, y inventó los patrones de ¿qué? De parques y plazas. Esos dibujitos que ves ahí, todos son diferentes tipos de plazas, la mayor parte de ellas italianas, porque eran los creadores de las plazas. Y entonces Christopher Alexander inventó el lenguaje de los patrones, dijo: esta forma de plazas sirven para esto, así que si usted quiere resolver esto, haga estas plazas. Pero si usted quiere hacer esto o otro, entonces inventó el lenguaje espacial de los patrones. Él dijo que da la siguiente: cada patrón describe un problema que ocurre una y otra vez en nuestro entorno, para describir después el núcleo de la solución del problema. Si yo sé describir el problema, luego puedo darle una solución. Si yo no sé que tengo cáncer, pues me voy a morir dentro de 2 meses porque no me han dicho que tengo cáncer, o cualquier otra enfermedad, o cualquier otro problema. Entonces, el patrón describe un problema y entonces yo ya puedo trato de encontrar la solución al problema. Y entonces, ¿por qué lo muestro a este señor? Porque me enseñó muchísimas cosas este señor. ¿Qué es lo que he hecho yo? Lo mismo que Christopher Alexander. Estudié el cerebro, estudié todas las acciones que ocurren dentro del cerebro, las que yo pude estudiar, porque hay otras que me sentí incapaz de estudiar, de analizar y de recordar. Pero, por ejemplo, el tema del desenvolvimiento espacial, la parte visual, la parte acústica, la parte de las memorias, la parte de la atención, las acciones motoras, las estudié todas en este libro de 800 páginas. Y yo me creé los patrones de funciones espaciales, de funciones neurológicas. Me hice un listado larguísimo, que está en otro libro, no está aquí, que está en 5 libros, ¿vale? Entonces, ya luego os voy a mostrar los libros. Y entonces, me creé las funciones neurológicas y dije, para este problema, esta es la solución. Pero no solo esta y esta. Igual que Christopher Alexander. Él tenía un problema que eran las plazas. ¿Cómo resuelvo esto? Y dijo, de esta manera. Y entonces yo, para el problema, que es, por ejemplo, la memoria de corto plazo, te digo cómo tienes que resolverlo. De esta manera. Te doy los patrones para que resuelvas en el diseño
para que no hagas los problemas que ocurren luego en todos estos centros de personas con Alzheimer, deterioro, y para todas las personas, en los hospitales. Como dijisteis, el tema del hospital. No puedes hacer un hospital que sea un caos, que sea un laberinto. Entonces, para eso definí mis funciones espaciales. Primero me enteré de que yo tengo que trabajar en arquitectura y salud, porque la salud de una persona es la salud física, es mental, es funcional, es sentirse bien en un espacio, en un entorno. Entonces, esa salud se la doy a través de la arquitectura. Y entonces, aquí está la cuestión. Ahí donde hubiera un problema relacionado con la capacidad funcional de la conducta espacial, o sea, yo sé que las personas con Alzheimer tienen tal bloqueo en determinada conducta espacial. Pues en ese caso, comienzo mirando desde la neurociencia, o sea, allí donde hubiera un problema relacionado con la capacidad funcional de la conducta espacial, mirado desde la neurociencia, eso ya es el comienzo de una solución, porque apunta directamente al centro de la cuestión, al centro del problema. Conocer las funciones neurológicas me dan la información para diseñar. Es a partir de este momento cuando el diseño pasa a ser un motor de calidad de vida y de salud. Es decir, si una función neurológica está bloqueada, tengo que ver cuál es el problema, la función neurológica, y cuál es la solución. Hay algunas que no tienen solución, está clarísimo. Si una persona tiene Alzheimer, tiene unas conductas de Alzheimer, por ejemplo, frontotemporal, que tienen reacciones y que que gritan o que se comportan de determinada manera con sus cuidadores, por ejemplo, o cuidadoras, que en general son cuidadoras, pues eso yo no lo puedo resolver con el espacio, pero lo que puedo hacer es que esa persona encuentre otros espacios que la tranquilicen y sobre todo un espacio de relajación para la persona cuidadora dentro del edificio donde se está conviviendo. Entonces, los problemas me llevan a la solución que se encuentra en patrones de escenarios espaciales. Entonces, todo eso está en los libros y si los arquitectos quisieran, pueden ir a leer esos libros y decir, ah, no, ya no voy a hacer estos pasillos, voy a hacer controlar las dimensiones, controlar las formas, controlar los colores, la iluminación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo emigramos desde la neurología de la conducta espacial, es decir, desde las funciones neurológicas al diseño? Primero identificamos funciones implicadas en la conducta espacial, detectamos los bloqueos o problemas y hacemos ajustes en la arquitectura, no en las personas. En la arquitectura, es la arquitectura la que tiene que cambiar. Y es el arquitecto o la arquitecta los que tenemos que cambiar, no las personas que tienen Alzheimer o deterioro cognitivo. Entonces, aquí tenéis, primero he tenido que conocer qué es lo que era la sensación, que es el modo de recibir estímulos, la percepción, que es la información sensorial convertida en experiencia, la cognición, que es donde está el grave problema que en general es muy difícil trabajar con diversidad cognitiva, pero se trabaja, es decir, la cognición tiene que ver cómo el ser humano atiende, aprende, analiza, memoriza, decide, ejecuta, porque todo eso, si no lo estudias, no puedes hacer un edificio acorde con las necesidades de esas personas. ¿Por qué? Por ejemplo, atención dispersa. Cuando la atención es dispersa, tengo que construir espacios que no tengan nada, que no dispersen la atención. Y luego, en base a la sensación, la percepción y la cognición, hay reacciones motoras que realmente es para lo que el cerebro está preparado. O sea, la sensación, la percepción y la cognición lo que provoca que es reacciones motoras para ejecutar actividades permanentes de la vida diaria. Si no hay acciones motoras, no hay nada. Si yo no me puedo mover de aquí para allí en silla de ruedas, caminando, con muletas, con piernas artificiales, pues si no hay esa reacción motora, si un niño no puede jugar porque está así, pues ese niño
va a sufrir un decaimiento cognitivo, experimental, moral, emocional, etcétera, etcétera. Y lo mismo las personas con deterioro cognitivo y Alzheimer. Entonces, los perfiles funcionales que yo los creé, son estos. Aquí dice perfil neurológico y aquí vienen todos que no los voy a mostrar. Y aquí, en función de lo que sucede en el cerebro y en todo el sistema nervioso, yo lo que hago es unos patrones de escenarios espaciales que describo y luego pongo una imagen, ¿vale? Eso está todo en los libros. Entonces, lo que hago es los perfiles, a continuación los codifico, ¿vale? Y doy patrones de escenarios espaciales, ¿vale? Entonces, yo estudié monitoreo de la persona en su interacción con el entorno, la relación persona-entorno, el posicionamiento y la orientación, funciones ejecutivas, toda la parte visual sensorial, porque lo que emite lo visual es una acción, auditivo, percepción, cognición, atención, memoria y acciones motoras. Todos estos me dieron perfiles y aquí están cómo hay que diseñar. Es decir, que los arquitectos, pero no los arquitectos, cuando un director de un hospital habla con un médico, o un equipo, porque claro, ahora los hospitales no son un médico. Cuando 15 profesionales de un hospital hablan con un arquitecto o una arquitecta o un equipo de arquitectos, le tienen que decir, necesito que me hagas esto y esto. Y si no me lo haces, no quiero tu hospital, no te voy a pagar. Es decir, tienen que analizar los médicos, los psicólogos, los pedagogos, los terapeutas ocupacionales, los fisioterapeutas, los directores de centro, todos vosotros tenéis que analizar estos perfiles y cuando se haga el edificio le tenéis que decir esto. Y si no, le dices, no quiero ni tu centro de día, no quiero ni tu hospital, no quiero ni tu residencia, no quiero saber nada. Mientras tú no estudies un poco de neurología de la conducta espacial de las personas. Porque no me va a servir el edificio que me vas a diseñar. O dentro de un año voy a tener que reformarlo y hacerlo de nuevo. Entonces, las personas y grupos, y ahora entro rapidito en cuestiones ya de diseño para que sepáis cómo trabajo yo también, ¿no? Yo trabajo con básicamente 3 grupos: envejecimiento normal, que no es normal porque siempre tiene alguna peguita, o anda con un carrito, o tiene que ir cogido a la barandilla, pero, por ejemplo, yo trabajo con residencias y centros de día. Estos tienen personas con autonomía física, que nunca es autonomía definitiva, porque los autónomos se quedan en su casa, o los autónomos se van a un centro de mayores, pero no están en un centro de día, porque un centro de día es un centro de atención, ¿vale? Entonces, siempre hay algún tipo de dependencia. Entonces, el envejecimiento normal, que es lo que acabo de explicar, personas con deterioro cognitivo leve y Parkinson, que tienen autonomía también, porque no tiene el Parkinson no tiene que tener un deterioro cognitivo, no es Alzheimer, el Parkinson puede pasar a Alzheimer, pero no tiene por qué pasar. Bueno, Alzheimer no, a demencia. Y luego la demencia, ¿vale? Entonces, las respuestas, yo doy respuestas generales, particulares de apoyo y temas específicos de Alzheimer. El envejecimiento natural, aspectos generales. La seguridad espacial cognitiva necesita que el edificio tenga iluminación, sobre todo como se hizo aquí patios interiores, sobre todo como hizo aquí, que es diferenciar circulaciones. Por aquí van los usuarios, por aquí va el personal. Eso es la mejor solución para residencias, para hospitales. ¿En el hospital de Salamanca están separadas? No, muy mal, muy mal. Muy mal porque las camillas tienen que ir por un lado y los familiares y los enfermos tienen que ir por otro. Lo primero que hay que hacer es separar. Y luego, otra cosa que hay que hacer es la entrada de luz, fundamental. Los patios interiores tienes que meterlos con calzador o como sea, porque es lo que le da vida a la persona que está en un hospital, en una residencia. Es lo que hay aquí, los patios interiores como estos que dan luz.
Las alturas, cuanto más cerca de la tierra mejor. Vuelvo a mostrar este edificio porque es un ejemplo de buen hacer frente a estos edificios japoneses que tienen 12, 15 plantas con muchas terrazas, pero esas terrazas sirven para que las personas se tiren por ellas. No, claro, se suicidan. Las personas se suicidan, viven en la planta 15, nunca pueden bajar abajo porque no hay donde meterla, en Japón no hay donde estar. Y entonces se suicidan, resuelven un problema de población. Y en cambio esto, que son los austríacos, pues siempre construyen en relación, son ejemplo. En los de Centro Europa y Norte de Europa, ejemplo en diseño. Bueno, esto es lo mismo. Y siempre, algo importantísimo, las personas necesitan saber si está a la mañana, al mediodía, a la tarde o a la noche. Los espacios tienen que no ser cualquier orientación. Hay que orientar las actividades para que por la mañana haga determinadas actividades con el sol en esa zona, o aunque no entre el sol, la luz en esa zona. Cuando me voy a comer, el sol tiene que estar en otro sitio. Cuando voy a tomar el té o la leche por la tarde con las galletas, fíjate, ha bajado el sol, está en otro sitio. Entonces voy adecuando el edificio a las actividades. Esa organización interna no puede ser, aquí pongo esto, y que le den por ahí. No, las actividades tienen que llevar una relación con la entrada de luz, porque además duermen mejor las personas. Cuando durante el día tienen luz y a medida que pasa el día van encontrando otra zona de luz y otra luz diferente, entonces se van adecuando al paso del tiempo, cosa que olvidan con el Alzheimer, el paso del tiempo. No saben dónde están, si por la mañana, mediodía, por la tarde o por la noche. ¿Vale? Entonces es fundamental esto que hay aquí, que es que el edificio se vaya adecuando a los cambios de iluminación debido a la orientación del sol. Y bueno, esto es climatización, esto es un tema de rendimiento. Este es un ejemplo, que es el que mostré, que esto es pequeñas unidades, pero son unidades separadas, no un pasillo con unidades de convivencia. Son unidades de convivencia con una zona común, con un atrio común, donde todos se reconocen de tal manera de que si hay una persona con un inicio de Alzheimer, la comunidad los protege, ¿no? Entonces, esa comunidad de personas mayores, como es esto, ¿vale?, puede tener personas con deterioro cognitivo, físico, Alzheimer, que todas conviven ahí, porque hay una unidad de apoyo y de convivencia. No es una unidad médica, sino de convivencia social. Y luego, como síntesis de esta parte, la seguridad para mí cognitiva y la seguridad sanitaria es que hay que ir a estas unidades de convivencia o a estas, como esto es como un brazo de un aeropuerto. Yo siempre pienso, porque mi amiga, la arquitecta, me dice, pero ¿y cómo puedes diseñar de esa forma? Pues igual que los aeropuertos. Si hay satélites, pues unidades de convivencia como satélites y luego pequeños bracitos que comunican con las zonas comunes, con el comedor, con el acceso principal, etc. El problema es que siempre las parcelas son rectangulares, cuadradas y no hay ninguna variedad. Oiga, haga usted una parcela circular, que es mucho más divertido, ¿vale? Pero todas son así, claro, ahí solo puedes hacer estos pasillos larguísimos y de esa manera no solucionas los problemas internos. Entonces, los elementos compositivos, aquí tenéis en este caso, ¿sabéis qué es eso? ¿Alguno de vosotros lo conoce? Pues es un edificio para personas con demencia. Sí, hecho por el que diseñó el Museo Guggenheim de Bilbao. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que, oiga, señor, por favor, mire usted, ¿usted cree que yo tengo que llegar a mi casa y ver esto? Pues se lo encargaron especialmente. Bueno, los americanos son muy particulares. Esto es otro centro.
Todos estos son centros, pero mirad la diferencia entre esto, esto y esto. ¿Vale? Entonces hay que saber diseñar para cada problema. ¿Por qué? Por ejemplo, este chico que hizo este proyecto le pareció muy bonito, pero fijaos los recovecos que tiene esto. Esto era para personas con discapacidad intelectual profunda. Pues aquí, imposible, porque hay una cosa que se llama el giro temporal inferior, giro temporal inferior que se encarga del significado de los objetos, y yo creo que ese giro temporal se tiene que volver loco cuando ve esto. O sea, cuando llego a una esquina y no sé para dónde ir, pues me vuelvo loco. Y este es un centro de personas con diversidad cognitiva. Para niños, además. Bueno, sigo. Diseño con vectores de apoyo. ¿Qué quiere decir vectores de apoyo? Que tengo que trabajar con los límites, como trabaja aquí estos pasillos, con las barandillas. No tienen que ser, como digo yo, superficies áridas, los laterales. ¿Por qué? Porque son vectores de apoyo al diseño en general. ¿Vale? También en previsión de mi negligencia lateral, no puedo ponerle solo barandillas aquí, porque ¿qué pasa? Que si este brazo no le funciona, ¿cómo camina? ¿Apoyándose así? No puede. Entonces tengo que poner barandillas a un lado y al otro. ¿Qué pasa? Que cuando tengo mucho vidrio y ventanas, no hay barandillas. Entonces, mi negligencia lateral necesita apoyos a ambos lados, porque o se apoya por aquí o se apoya por aquí. ¿Vale? Yo ahora que estoy haciendo el diseño de un libro para juegos infantiles, tengo que pensar en niños que no pueden manejar una mano, pero que necesitan jugar. Entonces tengo que pensar que los juegos también tienen que servir para esos niños. ¿Qué pasa? Que ese niño no se puede colgar, se puede colgar con esta manito, ¿vale? O ese niño o esa niña. Es que estoy hablando de un niño que es hijo de una señora conocida. Entonces ella me enseñó que hay un síndrome que es de nacimiento, que le ha anulado la manito derecha, creo, o la izquierda. Y entonces yo estoy pensando en juegos para esos niños también. Pues hay que pensar en todos los problemas. Yo lo que pasa es que en los libros lo doy todo estudiado. Es decir, que los arquitectos que hacen los proyectos, si no quieren leer mis libros, que no los lean. Pero el diseño no va a salir, no es porque yo sea haga magia, no, porque yo estudio el problema y al buscarle una solución se la estoy entregando para que con esa solución diseñe mejor. Bueno, entonces los vectores de apoyo, ay, que me he ido para atrás. Luego el tiempo de procesamiento. ¿Qué es tiempo de procesamiento? Es un tema cognitivo, que los mayores van más lentos, vamos, más lentos que los jóvenes, porque necesitan más tiempo para procesar. Y cuando caminan, si yo he puesto cada 25 metros un recuerdo para que no se pierda, a una persona, entre comillas, normal, a los mayores tengo que ponérsela cada 10 metros, porque su tiempo es mucho más lento. O sea que tengo que conocer también eso. Puedo poner marcadores, llamadas que informen, como estas, los números, las guías. Tengo que alternar las soluciones, la alternancia, para que no sea todo igual, tengo que alternar las soluciones, ¿vale? Y las diferentes relaciones entre las actividades le crean una buena percepción del tiempo y de los tiempos. Mira, tienes 10 minutos para hacer esto, tienes 15 minutos, entonces, aunque no sepa lo que es 10 minutos ni 15 minutos, lo identifican a través del diseño. Vas por aquí, cuando llegas han pasado 15 minutos. Ah, mira, qué bien, y luego se olvidan, ¿vale? Luego, es muy importante esto, preparación temporal. Todo hay que dárselo preparado, pero no solamente a los mayores, a los chicos con autismo, a los niños en los colegios. Cuando tú tienes niños con autismo en un colegio normalizado, tienes que darle preparación temporal, porque si no saben lo que sucede luego, tienen un problema de conducta. Ah, es que este niño tiene un problema de conducta. No, no es un problema de conducta.
El diseño no refleja lo que hay luego y él se siente angustiado porque no sabe que luego tiene clase de matemáticas. ¿Y cómo sabe que es clase de matemáticas? Porque es la puerta azul. Entonces la puerta azul le va a anticipar cuando entra, que es la clase de matemáticas, pero 10 metros antes he puesto, la puerta azul es tu clase de matemáticas, y se lo he puesto como referencia, anticipándole lo que va a suceder después. Eso es fundamental. Y el control estimular lo comento luego, si tengo tiempo, claro. Bueno, el tema es que tengo que saber que estoy trabajando con personas que pueden tener distonía física, que pueden tener movimientos de esos que les dificultan la movilidad y que tengo que... ¿Ya? ¿Cuánto tiempo queda? ¿Nada? Bueno, pero entonces déjame ver, déjame pasar rápido. Bueno, todo esto, si quieres te dejo el PowerPoint y os lo manda por correo electrónico, porque lo que voy a comentar aquí, 3 minutos tengo. Bueno, todo esto es lo que tenéis aquí, romper bloqueos, y aquí entra la demencia. Tengo que trabajar con una agenda espacial, con referentes de movilidad, memorias externas, mensajes, elementos en los suelos, control estimular, que es quitar de la atención diaria aquellas cosas que no deben estar a su mano. Por ejemplo, las personas en los centros de día se escapan por la puerta de entrada. Entonces, la puerta de entrada no tiene que estar junto a los aseos, y está siempre junto a los aseos. Las puertas de entrada y los ascensores junto a los baños, a los aseos. Cuando van al baño se escapan. Ahora no, porque tienen una clave, pero antes se iban del centro, ¿vale? Esto no hay que hacer, como veis. Nunca de entradas y salidas, temas de iluminación, de mobiliario, cómo trabajamos con elementos formales con niños para que acompañen a los mayores, cómo diferenciamos los caminos de diferente color, con diferentes actividades. Y este es el esquema final, que es aquí la parte de modelo para diseñar espacios accesibles, espectro cognitivo, y aquí la parte de neurología de la conducta espacial. Y la síntesis es esta. Esto es un centro de personas con Alzheimer. Esos son vídeos de yo les pongo esto y tomo los vídeos. Personas con Alzheimer, Bueno, ya está. Lo último, 3 minutos, el vídeo del Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid cerramos. lleva haciendo desde hace muchos años una apuesta por el modelo de centro de día basado en la proximidad y en la calidad. De hecho, empezamos esta andadura hace ya muchos años, empezamos en el 2019, consiguiendo que ya tengamos 12 centros con el proyecto implantado y 4 más en fase de implantación. El objetivo de estas intervenciones en seguridad espacial cognitiva es transformar el espacio exterior, pero sobre todo el espacio interior de los edificios para adultos mayores. Ponen una forma de hacer y de vivir la accesibilidad cognitiva, lo que significa mejoras en la accesibilidad, en la orientación y en la movilidad de las personas mayores, en la identificación de los espacios y los circuitos, buscando conseguir que los centros sean cada vez más seguros y más amigables para sus usuarios. Generar ajustes espaciales para motivar la memoria, la atención, aspectos perceptivos y sobre todo sensoriales, y crear emociones positivas, siempre positivas. Concretamente, el color rosa identifica la terapia ocupacional. Está todo el pasillo con puntitos rosas que terminan en la sala de terapia ocupacional, y de esa forma ellos adquieren autonomía para llegar a la sala que necesitan llegar.
elementos como pictogramas, paneles informativos, numerología, colores, iluminación, etc., son elementos básicos en estos diseños. Hace que las personas mayores se sientan mucho más seguras, se sientan mucho más en casa, y creo que es un valor añadido muy importante para todos nuestros centros. Los pasillos del centro se distribuyen en distintos colores, lo que permite que nuestras personas usuarias se orienten muchísimo mejor en el centro. Por ejemplo, para nosotras es más fácil indicarles el aseo del pasillo verde o incluso del pasillo naranja que explicarles que tienen que ir pues, al pasillo del fondo o al fondo a la derecha o tirar recto por ahí. Todas las actividades que desarrollamos en nuestra vida cotidiana pasan por el cerebro. Todas las aferencias sensoriales, la percepción, la cognición, las emociones nos preparan a los seres humanos para la acción. Y accionar es vivir. Desde el Ayuntamiento de Madrid vamos a seguir trabajando. Queremos implantar este proyecto en todos nuestros centros. La satisfacción que nos transmiten las personas usuarias, sus familias e incluso los trabajadores es nuestro mayor estímulo para continuar. Bueno, listo. ¿Me das medio segundo para mostrar este gráfico? Eso que muestro ahí es precisamente un gráfico que pertenece a las normas de viviendas protegidas del Gobierno de Chile. Yo he hecho las normas de las viviendas como de protección oficial del Gobierno de Chile. Y entonces, esta es la síntesis de lo que de los componentes para el diseño, orientación espacial, pulsión de huida, todo esto es para la vivienda. Hay que hacer temas de equilibrio físico, el espacio y la luz, tienen percepción lenta, tienen percepción distorsionada, hay que tener mucho cuidado con la iluminación que no genere sombras, y los olvidos, memoria de corto y largo plazo. Todo esto se convirtió en normativa de vivienda de protección oficial para el Gobierno de Chile, también para personas con problemas de salud mental, autismo, etcétera, etcétera. Estamos más adelantados en Chile que en España, que esto, bueno, olvídate, no saben ni dónde está todo esto, ¿no? Bueno, sí que saben, creo que no quieren reconocerlo, muchos. Bueno, pues aquí, hoy me iba a quitar la mascarilla. Me iba a quitar esto, pero me voy a quitar no sé si queréis hacer alguna pregunta. ¿Hay tiempo para alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, muchas gracias. A ver si sé explicar la pregunta porque no me ha dado tiempo a elaborarla muy bien. No pasa nada. Quizá no tanto en edificios, pero en temas de urbanismo, que igual también tiene aplicación en edificios, leí algo de que, por ejemplo, cuando se ponía en una ciudad los nombres de las calles que fuesen, por ejemplo, de flores, pues que parece que nos puede ayudar a orientarnos, y que al final es todo lo contrario, porque como es todo del mismo campo semántico y del mismo concepto, pues que al final, entonces no sé si en los edificios puede haber algo similar, pues por ejemplo con los colores, o que al final agrupar sí puede confundir, no sé si me explico. Sí, perfectamente, pero tú tienes que agrupar lo agrupable y desagrupar lo desagrupable. Es decir, cuando tú agrupas es por algo. Puede ser que agrupes por pasillo naranja. Puedes agrupar por actividades naranja. No son las mismas que las verdes. Puedes agrupar o no agrupar. 1, 2, 3, 4 y 5. El 1 no tiene nada que ver con el 2,
ni el 2 con el 3, ni el 3 con el 4. Pero nosotros descubrimos que en un centro de Alzheimer, claro, era hospitalario, era un centro hospitalario, con todos los pasillos iguales y blancos. Cuando empezamos a crear contraste de color por pasillos, empezamos a orientar a las personas, sobre todo a las que deambulaban, ¿vale? Porque sabían que salían del amarillo, llegaban al verde y tenían que volver al amarillo. Porque el hecho de que una persona tenga un problema neurológico no significa que esté en coma. Todavía el cerebro sigue funcionando. Y además muchísimo más, si nosotros tenemos que trabajar mucho más con las personas que tienen todavía algo, que incluso con los más jóvenes, porque, bueno, hay que trabajar con todos. Pero si yo no trabajo con determinadas personas, se les va a anular todo, porque hay unos elementos del cerebro que se van comiendo, que fagocitan las neuronas que no las hago funcionar. Si yo no leo, estas partes de mi cerebro me van a fagocitar las neuronas de la lectura. ¿Os dais cuenta lo terrible que es el cerebro? Lo que nos sirve se lo comen. Son unos componentes neurológicos que son importantísimos. Entonces, tienes que diferenciar lo que tú quieres que diferencie. Tienes que unir todos los aseos iguales. No voy a poner aquí de una manera, aquí de otra, no. Porque cuando estén en un sitio sabrán que esos son los aseos. Cuando estén en la planta de abajo van a saber que esos son los aseos. ¿Vale? Y yo siempre hablo de los aseos porque son importantísimos para todas las personas, para mí también, que siempre tengo que salir corriendo. ¿Vale? Entonces, por otra parte queda todavía mucho por estudiar. No es que yo haya creado aquí la solución a todos los problemas, no. Yo he resuelto muchos de los problemas que tenía el Ayuntamiento de Madrid en sus centros antiguos, en sus residencias antiguas, ¿vale? Pero hay muchas cosas que sabemos que no hemos hecho bien, que tenemos que volver a hacer otras que tenemos que quitar, ¿vale? Por ejemplo, yo antes ponía cosas elementos vinílicos en suelo en todos los centros. Nodo, un centro focal, vinilo. Otro centro focal, vinilo. Claro, porque los vinilos direccionaban, pero las personas ¿qué hacían las personas con Alzheimer? Pegaban saltitos, cuando llegaban en el suelo a un centro focal que yo había puesto, que me parecía maravilloso, pegaban un salto, porque no sabían que era eso, un agujero. Por eso hay que tener mucho cuidado con todo lo que se pone en el suelo. Entonces, creo que queda mucho por hacer, mucho por investigar, pero que este es un camino duro, durísimo para una arquitecta, pero emprendido ya. No sé si te he aclarado algo, te he confundido más. No, sí, perfecto. Que a veces pensamos que igual, sobre todo en edificios construidos, cómo podemos mejorarla. Entiendo que una forma sería la orientación que comentaba, lo de los nodos. Y a veces pensamos, pues la planta 1 de un color, la 2 de un color, es que le hablamos ayer esto concretamente, pues igual sí que tiene sentido, que es un poco lo poco que tenemos en nuestro centro, las salas de rehabilitación de un color, las salas, aunque estén en plantas diferentes, ¿no? Depende cómo lo queramos agrupar. Entiendo entonces que eso es un poco la conclusión. Sí, es decir, yo tengo el centro Retiro, el que estamos haciendo ahora, Santa Engracia, cada planta de un color. Cada planta de un color. Lo que sucede es que en cada planta de un color los usuarios son diferentes, en algunos casos. Pero fisioterapia debería ser siempre naranja. No, lila aquí, naranja allí. Ah, hombre, si los usuarios son diferentes, sí. Pero no confundirlos. Si tengo fisioterapia, hagámosla todas del mismo color. Claro. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Sí, claro. Sobre todo para los mismos usuarios. ¿Vale? Pero eso lo tienes que trabajar allí. Yo nunca trabajo sola, siempre tengo un equipo del centro que me va diciendo aquí color, aquí esto, aquí lo otro, mira, te conviene hacer esto. Y ahí entre todo, mira, ahora estoy en Santa Engracia, que es una residencia para personas con Alzheimer, y hemos reunido a todas las personas para preguntarles cómo querían cada planta. Ellos viven en la tercera, en la cuarta y en la quinta. Y hemos hecho que la planta tercera tenga este color,
y que cada habitación esté dedicada a un pintor. Bueno, la planta tercera a una pintora, la planta cuarta a otra pintora y la planta quinta a un pintor. Eso lo decidieron ellos. Entonces, cada planta tiene su color y cada habitación, además de tener su número y su color, tiene su pintor. Si se equivocan y van a la planta cuarta, van a darse cuenta de que están mal porque el pintor los está orientando. La cara del pintor y la pintura del pintor. Porque lo decidieron ellos. Nosotros pensamos que podíamos dedicar una planta a la lectura, otra a no sé qué. Y ellos decidieron que querían su casa, porque su casa fuera la casa de Frida Kahlo. Entonces la tercera planta es Frida Kahlo y todas las diferencias son de Frida Kahlo. Las pinturas, los números de las habitaciones, la Frida que está allí con su carita y sus cejas ahí a la entrada. Y en cambio Goya, les gustó Goya, que yo jamás hubiera puesto Goya. No se me hubiera ocurrido. Pues sí, ellos dijeron Goya. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Que quiera criticar, comentar, decir, me parece horrible esto, me parece buenísimo, me parece que queda mucho por hacer, decir algo. Muchas gracias. Berta, buenos días, muchas gracias por la charla. Mira, imaginando, por favor, que cualquier centro o cualquier construcción, los arquitectos hayan accedido a las peticiones, esté bien señalizado, esté bien repartido. Desde un punto de vista pedagógico, 3 cosas. ¿Cuál sería para un formador el proceso de aprendizaje o de enseñanza? Segundo, ¿cómo nos aseguramos que ha procesado bien esa información y correctamente? Y tercero, si es Alzheimer, demencia, etcétera, etcétera, ¿cuál es el proceso de duración de la memoria y cuántas veces lo tendríamos que repetir o cada cuánto tiempo? Pues la memoria de corto plazo pasan 30 segundos y ya no la tienes. Es que en la memoria de trabajo, corto plazo o operativa, que son diferentes, pero bueno, vamos a unificarlo porque todas duran lo mismo, ¿vale? Para la memoria de corto plazo tienes que repetir lo que sea cada 30 segundos, porque es lo que dura. No sé si me entiendes. ¿Es esto lo que me estás preguntando? A ver, una cosa es el usuario y otra cosa el capacitador, ¿eh? Sí, pero cuando nosotros trabajamos con un usuario para un modelo de aprendizaje, vale, ¿cómo le enseñamos? Pero ¿qué tipo de usuario? Dime si tiene discapacidad intelectual. Coge un modelo que tenga discapacidad intelectual. Tiene que ser una tutoría permanente o un aprendizaje permanente y continuo. Claro, porque nosotros trabajamos con los chicos, con los muchachos y las chicas de Afanias, estamos capacitando, bueno, ahora yo ya no trabajo con ellos, pero en la época que yo capacitaba, para empezar, yo tengo un libro en lectura fácil sobre todo esto. ¿Lo encontraste? Perdona, habéis dicho, ¿lo encontraste ese libro? No, perdón, que he dicho que era... En internet está el libro de capacitación sobre el modelo para diseñar espacios accesibles, espectro cognitivo en lectura fácil. Con eso tienes que capacitar a la persona con discapacidad intelectual, que es la que te va a evaluar luego los espacios. Y cada 2 o 3 meses tienes que volver a repetir la capacitación. Correcto. Hombre, claro. Ellos no tienen una permanencia. Es decir, cuando a veces se acuerdan, fijaos, voy a contar una tontería, me dejas contarla, tengo un minutito. La palabra encrucijada yo la uso mucho. Atención, me tenéis que decir dónde está la encrucijada porque ahí tengo que incidir yo en el diseño. Ellos se van fijando siempre en las encrucijadas, es lo que mejor reconocen. Entonces una vez estábamos tomando café y comiendo pastas y una de las chicas dijo, ¡ay, todas las pastas me gustan! Esto es una encrucijada. Porque no sabía cómo resolver cuál elegir. Le dije, llévate todas. Vale, claro, esto es una encrucijada. Ellos las personas con discapacidad intelectual, van asumiendo, van cargando más lentamente. Es que tienes que darle tiempo al procesamiento.
justamente en el caso de la diversidad cognitiva, intelectual, el tiempo de procesamiento es muchísimo más lento. Yo me imagino que todos vosotros aquí lo habéis entendido todo. A lo mejor no, porque necesitáis un tiempo de procesamiento. Para mí estos son 10 años de tenerlo en mi propio cerebro, pero para vosotros que lo escucháis por primera vez, pero claro, yo sé que si esto lo estoy haciendo con personas con discapacidad intelectual de Afañas, esto hubiera llevado un mes entero. El primer día tenemos que ver tal cosa, el segundo día esta otra, el tercer día, y todo eso en lectura fácil, en un PowerPoint en lectura fácil. Yo tengo un PowerPoint en lectura fácil para las personas de Afañas, que lo hemos hecho entre todos, para que entendieran el significado de laberinto, el significado de encrucijada, etc. Y cada 3 meses tengo que repetir la capacitación. Ahora, las personas con Alzheimer, ahí no me meto, porque cada 30 segundos pierden todo. Bueno, no, porque ni siquiera retienen, nada, nada. Algunas sí. Yo trabajo con gente con Alzheimer precoz y las personas con Alzheimer precoz no tienen problemas de memoria, tienen problemas de percepción, se chocan contra los rincones, contra las paredes. Por eso marcamos todos los rincones para que puedan girar y no se den contra la pared, porque su percepción es diferente. Es como la percepción fragmentada o distorsionada de las personas con autismo. De ahí que la última diapo que pasé ahora, ese trocito chiquitito, decía percepción distorsionada, percepción fragmentada. ¿No? Entonces, es diferente. Pero si tú trabajas en un centro de personas con discapacidad intelectual, vale, pues entonces, si los quieres capacitar en el modelo, tienes la guía hecha en lectura fácil y piensa que tienes que hacer un PowerPoint para que lo entiendan y se acostumbren a evaluar, que sepan casi de memoria, que algunos tienen muy buena memoria, ¿eh? No quiere decir que se olviden de todo, no, las personas con discapacidad intelectual son más lentas en el procesamiento, a lo mejor sí tienen algún problema de memoria, pero en general, si se desenvuelven bien y son autónomas, las puedes capacitar perfectamente bien. Hemos trabajado con personas con parálisis cerebral también. O sea que... pero bueno, esto, claro, esta charla ha durado no sé cuánto tiempo. Ahora necesitáis leer, profundizar y hacer vuestra propia experiencia, ¿no? Y me tenéis para lo que sea en cualquier momento, ¿no? No sé si tenemos más preguntas. ¿Hay alguna persona que tenga alguna pregunta más? ¿No? Bueno, disculpadme que he tenido que salir por un tema urgente, he perdido entonces. Yo creo que lo que tenemos que ver, Berta, muchas gracias por tu explicación, es como despertar ese gusanillo, esa necesidad en las personas que a veces no nos damos cuenta, que necesitan de apoyos también para la comunicación y para la orientación y no nos damos en ocasiones cuenta. Este centro, por ejemplo, este centro es muy nuevo, tiene 15 años, está muy bien concebido, pensando en cómo las personas se tienen que orientar. Tenemos el centro, bueno, pues utilizamos mucho el color, pero luego los estudios con los años te van diciendo que hay cosas mejores y que hay cosas que mejorar y que no todos los colores funcionan igual. O sea, los estudios te van diciendo todo esto. De verdad que os agradezco toda la iniciativa que habéis tenido para venir, el interés por estar, el que yo ya me llevo cosas, estaba hablando ahora con Ana, con los compañeros, que tenemos que mejorar, sobre todo nosotros en señalética, en este centro, quienes lo conocemos muy bien. Quien lo ve desde arriba con un dron es un 1, y entonces cuando estás aquí, vale, pero hasta las personas de prácticas, que por ahí he visto algunas, os ha llevado una semana decir, ¿verdad, Berta?, de dónde estamos, dónde vamos, dónde no vamos, y en teoría no tenemos ningún tipo de limitación cognitiva cuando llegamos a hacer unas prácticas educativas al centro. Entonces, todo es mejorable. Yo creo que desde el IMSESO se está haciendo un ejercicio importante en cuanto a temas de accesibilidad. Sabéis que España, con la presidencia europea, este año va a tener la Oficina Europea de la Accesibilidad para toda Europa, ubicada en Madrid, que lo va a gestionar Fundación 11. Gratuitamente asesoran
Entonces, en todo esto que estamos un poco como iniciando todos los centros, pues yo creo que nos podemos, nos podemos informar, nos podemos, de momento, tener el gusanillo de qué puedo hacer para mejorar el ámbito en el que trabajo o el espacio en el que vivo o con las personas en las que estoy. Yo, según salía, estaba hablando con el coordinador de servicios generales del centro. Digo, si es que según he entrado en la cafetería me he dado cuenta que no tenemos a la vista ciertas cosas que tenemos que ver para orientarnos. Digo, venga, vamos a empezar a ponernos manos a la obra, aunque sean poquito a poquito ciertas cosas. ¿Vale? Pues si no tenéis más dudas, si no tenéis alguna otra pregunta que estoy haciendo aquí tiempo, ¿no? Pues os agradezco de verdad la asistencia. Te agradezco, Berta, que nos hayas instruido y nos hayas despertado ese gusanillo. Sabéis que el centro queda a disposición para visitas, para consultas, para información y para lo que queráis. Os invito también a quien no conozcáis el CRMF de Salamanca, que también es otro centro del IMSERSO que está en el centro de la ciudad, que son pioneros en productos de apoyo y en accesibilidad. Aquí están sus terapeutas y su arquitecto técnico. Y para cualquier cosa nos tenéis. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias.